Entonces, pues vamos a dar inicio al club de revistas del día de hoy, que era pues el estudio, o es el estudio Prepare 2, que ya previamente se los había enviado. Entonces, pues decidí iniciar esto como eh, estudios que sustentan esa recomendación que, pues, de hecho, recomendada por algunas guías internacionales. Y pues, bueno, para poner en contexto, pues ya hablaremos finalmente del estudio, pero es el brindar un bolo de líquidos a los pacientes previos a la intubación para prevenir pues el colapso cardiovascular. Y esa recomendación nace de este estudio que fue publicado en el 2010. Entonces, ellos intentaron determinar si implementar un protocolo de manejo de intubación orotraqueal disminuía las complicaciones relacionadas con intubación en los servicios de cuidado intensivo. Este fue un estudio bifásico, prospectivo, fue multicéntrico y controlado que se llevó a cabo en 3 unidades de cuidado intensivo médico quirúrgicas en 2 hospitales universitarios. En total ellos incluyeron 203 pacientes, en los cuales se realizó en total pues 244 intubaciones. De estas pues 121 pertenecieron al grupo de intervención. Deme un segundo, pongo acá el puntero. Y pues al ser bifásico sí constó pues como de 2 etapas. La primera que era la fase de control, que eran 6 meses, donde digamos se intubaban los pacientes pues como comúnmente lo hacían en dichos servicios. Y la fase de intervención, que eran otros 6 meses, donde se implementó todo este protocolo. Aquí pues para recalcar que el segundo punto que ellos proponían era dar una carga de líquidos de 500 cc de un líquido pues isotónico, 250 cc de un coloide, ¿sí? En ausencia pues de un edema pulmonar de origen cardiogénico. Y vemos que acá pues en realidad se basan muchas de las recomendaciones y algo que pues aún está presente hoy en día, lo que usamos normalmente pues a la intubación, es una presencia pues de 2 operadores y toda la preparación de la sedación, preoxigenación, la secuencia de inducción rápida, el CELIC pues que ya no se recomienda actualmente, pero todo el manejo pues posteriormente de la pues posintubación. Ellos aquí encontraron pues que básicamente en el grupo de control cerca de la mitad de los pacientes se les brindaba pues una carga de líquidos previos a la intubación, y en el grupo de intervención pues se llevó a cabalidad pues esta intervención del segundo punto en un 75% de los pacientes. Ellos evaluaron entre otras cosas pues las complicaciones que iban a comprometer la vida de los pacientes, entre ellos pues este desenlace compuesto que era una hipoxemia severa, el colapso severo, además de la parada cardíaca y la muerte. Y encontraron que el incluir pues todo ese protocolo se asociaba con disminuciones pues, estadísticamente significativas, sobre todo en hipoxemia severa y en el colapso cardiovascular severo. También encontraron pues otras complicaciones que los determinaban pues como de leve a moderada, entre ellos dificultad en intubación, intubación esofágica, la aspiración, arritmia cardíaca, agitación y lesiones pues de los dientes. Lo único desenlace aquí de el único pues del desenlace compuesto, lo único que encontraron como con diferencia estadística es que también implementar todo ese protocolo se asociaba con menos arritmias cardíacas, ¿sí? Entonces ellos concluyen esto, que la implementación de un protocolo de manejo de intubación puede reducir las complicaciones inmediatas graves y potencialmente mortales asociadas con la intubación en los pacientes en unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, vemos que hablan de todo ese paquete de 10 pasos distintos, donde uno solo de esos ítems era la carga de líquidos. Vemos acá este otro estudio que me pareció interesante, fue publicado en el 2012 y es como interesante pues para nosotros porque fue evaluar esas, la incidencia pues de hipotensión secundaria después pues, de la intubación en los servicios de urgencias. Y ellos acá evaluaron la mortalidad, pues tanto en UCI como mortalidad hospitalaria y la estancia pues hospitalaria y en UCI. Vemos aquí pues los dos grupos que encontraron, si esto es hipotensión, pues intubación ausente y presente, y vemos como la mortalidad hospitalaria fue pues significativamente mayor en el grupo de mortalidad de hipotensión post-intubación, y al igual pues que la estancia hospitalaria y la estancia en UCI fueron significativamente más altas en ese grupo de pacientes que desarrollaba hipotensión posterior a la intubación.
Ese otro estudio, que fue publicado en el 2015, fue llevado a cabo en unidades de cuidado intensivo y también evaluaron pues la incidencia de hipotensión posintubación, encontrando pues que los pacientes que desarrollaban esa hipotensión posintubación presentaban mayor mortalidad en UCI y mayor mortalidad global, y al desarrollar pues también sí, al encontrar pues este desenlace compuesto que era pues la mortalidad global, la ventilación mayor a 7 días, estancia en UCI mayor a 14 días y la terapia de reemplazo renal, también se encontró que fue mucho más prevalente en los pacientes que desarrollaban hipotensión posintubación. Y hay un dato acá pues que me pareció bastante peculiar, y ellos hablan encontraron que en pacientes que recibían más de 1000 cc de un líquido, ya sea antes o después de la intubación orotraqueal, tenían, pues, o desarrollaron más hipotensión que los pacientes que pues, que recibían unas cantidades de líquidos menores, pues, a ese volumen. Y aquí ya entramos, pues, como a las recomendaciones que hacen las distintas guías. Esta, pues, es una guía del 2016, una guía de la India. Vemos acá, pues, que en el algoritmo es muy similar, pues, como a lo que recomiendan otro tipo de guías internacionales. Aquí en el algoritmo, pues, en el paso uno, digamos que no hacen énfasis como tal, pues, en la administración de un bolo de líquidos intravenosos. Sin embargo, cuando uno va al apartado, pues, y lee todo lo que ellos hablan del paso uno, que hablan de preoxigenación e inducción de la anestesia, aquí empiezan a recomendar o especifican que una carga de líquidos preintubación con 500 cc de solución salina se recomienda pues en caso de ausencia de un edema pulmonar de origen cardiogénico. Pasamos a otra guía pues que es más conocida, esta fue publicada en el 2018, que es la guía de manejo de intubación traqueal en pacientes críticamente enfermos. Importante destacar pues la participación acá de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, y también se especifica, pues como todo en esa preparación de los pacientes, aquí hacen énfasis en optimizar el estado clínico del paciente, y aquí vemos que ellos proponen pues el uso de líquidos, ¿sí? Y cuando vamos a ver pues también como el apartado, todo lo de la recomendación que ellos hacen, hablan aquí pues de que incluso una intubación exitosa, digamos en las unidades de cuidado intensivo, se asocian con una alta probabilidad pues, de desarrollar una inestabilidad hemodinámica, y también que un porcentaje, digamos, como no despreciable de pacientes va a cursar con una parada cardíaca, ¿sí? Entre todas estas causas, pues, como de descompensación, hacen énfasis en que se puede deber, pues, a hipovolemia y a la ventilación con presión positiva, pues ya sabemos que esto nos va a tumbar la precarga del paciente y nos va a propiciar pues el colapso cardiovascular. Entonces ellos aquí también recomiendan que en ausencia de una falla cardíaca, la infusión rápida de un bolo pues de cristaloides de 500 cc antes o durante la intubación pueden mitigar pues la hipotensión del paciente, y por ende pues posiblemente tengan un efecto en la prevención pues de la inestabilidad hemodinámica y el colapso circulatorio. Esta es otra guía un poquito más nueva, una guía francesa del 2019. Vemos a mano derecha pues como todo el algoritmo, se ve como muy tortuoso, pero pues básicamente las mismas recomendaciones, todo lo de la preparación, evaluar pues como la predicción de vía aérea difícil, ¿sí? La preoxigenación, secuencia de inducción rápida, las opciones que hay cuando no se puede intubar, y ya todo el manejo pues posteriores a la intubación. Y también en un apartado, pues ellos hablan de que en ciertas condiciones, pues un bolo o un reto de líquidos, la administración temprana pues de aminas podía disminuir las complicaciones a nivel cardiovascular, y dar una recomendación aquí grado 2 más. Entonces, con todo esto, pues sale como una primera parte, digámoslo así, pues como que es la antesala del estudio que voy a presentar hoy, que ese es el estudio PREPARE, podemos decir que es el PREPARE 1, donde evalúan pues ese efecto del bolo de líquidos en el colapso cardiovascular en pacientes críticamente enfermos que se planea pues llevar a una intubación orotraqueal. Entonces, este fue un estudio que fue un ensayo clínico aleatorizado, fue multicéntrico y abierto, y como veremos acá, pues en realidad los criterios de inclusión, exclusión y todos lo que ellos evaluaron, pues es muy similar a lo del PREPARE 2. Este estudio se llevó a cabo en 9 centros, que fueron 8 unidades de cuidado intensivo y un departamento de emergencias en Estados Unidos.
Los dos brazos que ellos tuvieron, pues fue uno, dar el bolo de 500 cc de un cristaloide versus no dar ningún bolo de intubación de un paciente críticamente enfermo. Incluyeron pacientes mayores de 18 años que se iban a someter a intubación. Los criterios de exclusión también fueron muy similares a los del estudio actual. Intubación despierto, la intubación pues que se requiriera de manera inmediata, que si los médicos tratantes pues consideraban que el paciente necesitaba o por el contrario pues se contraindicaba brindar pues un bolo de líquidos, los pacientes que estaban presos y las pacientes embarazadas. Los resultados primarios que ellos evaluaron fue el colapso cardiovascular dado por una presión arterial sistólica menor a 65 milímetros de mercurio, la recepción de vasopresores entre la inducción y 2 minutos posteriores a la intubación, que presentarán parada cardíaca o muerte dentro pues, del inicio de la inducción hasta 1 hora posteriores a la intubación. Entre los análisis secundarios, lograron pues cada componente individual de ese resultado primario, los líquidos adicionales que los pacientes requerían posteriores a la intubación, la presión arterial sistólica más baja, los cambios que se presentaban en la presión arterial sistólica, los intentos de laringoscopia, días libres de ventilador, días sin UCI y la mortalidad hospitalaria. También se evaluaron unos desenlaces de seguridad, como la saturación de oxígeno más baja, la FiO2 y PIB más altas que los pacientes tenían a las 24 horas posteriores de la intubación, la dosis acumulada de diurético y la dosis acumulada de líquidos endovenosos. Este es un dato importante, como hicieron el cálculo de la muestra, porque en el estudio actual, pues el PREPARE 2, se basaron en este mismo cálculo de muestra para, digamos, obtener pues todos los pacientes que necesitaban para el estudio. Entonces, en el PREPARE 1, ellos anticiparon una incidencia del 15% de colapso cardiovascular en el grupo de bolo de líquidos endovenosos versus 25% en el grupo de que no iba a llevar pues el bolo, que es exactamente igual pues a lo que estimaron en el PREPARE 2, y para detectar una reducción del riesgo relativo del 40%, planearon inscribir a 500 pacientes para proporcionar un poder estadístico del 80% con un nivel alfa bilateral de 0.05. Y este estudio pues empezó el 6 de febrero del 2017 y se llevó a cabo hasta el 9 de enero del 2018. Sin embargo, ellos también planearon acá un análisis intermedio y en este punto, en este análisis intermedio, la Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad detuvo el ensayo por la futilidad pues de la intervención que estaban evaluando. Eso es como el algoritmo que ellos tuvieron pues en el estudio PREPARE 1, 537 pacientes potencialmente elegibles. De estos pues se excluyeron un número importante de pacientes, acá 186 porque no cumplían pues los criterios de inclusión, pero pues hay un dato aquí importante de pérdidas de pacientes, de 88 que eran elegibles, pero no se aleatorizaron. En total pues hubo 337 pacientes aleatorizados, de los cuales 168 fueron asignados al grupo que iban a recibir el bolo de líquidos y 169 eran asignados pues, al grupo de no bolo. Y podemos ver acá en la figura 2, en este diagrama de barras, el desenlace primario, pues, que fue el colapso cardiovascular dado por el nuevo inicio, pues el aumento de los vasopresores, que se presentó pues ligeramente más comúnmente en el grupo de bolo de líquidos. Vemos acá pues la presión arterial sistólica por debajo de 65 milímetros de mercurio y las dos barritas más chiquitas, que fue como lo que menos se presentó, que fue la parada cardíaca y la muerte posteriores a 1 hora de la inducción. Pero vemos que en realidad pues la diferencia no fue estadísticamente significativa. Acá podemos ver en esta tabla también pues todo el desenlace primario, el componente secundarios y todos los datos pues exploratorios que ellos propusieron. Sin embargo, no se encontró pues diferencia estadísticamente significativa a ninguno de estos datos propuestos. Sin embargo, podemos evaluar acá que en este subgrupo de pacientes, sobre todo los que recibían una ventilación con presión positiva, ya sea por medio de ventilación no invasiva o por un dispositivo de bolsa máscara, sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo de bolo de líquido, ¿sí? Entonces, esta es como la base o el por qué se intentó, pues, o se realizó este ensayo clínico, que es el estudio, pues, PREPARE 2, que es del que vamos a hablar actualmente. Entonces, ¿cuál fue? Ah, bueno, este estudio, pues, fue publicado en JAMA en el
del 2022. Listo. Entonces el objetivo pues fue evaluar el efecto de la administración de un bolo de líquido intravenoso en el colapso cardiovascular. Básicamente la población objetivo fueron los adultos gravemente enfermos que iban a ser sometidos a una intubación orotraqueal con ventilación pues iban a ser sometidos a una ventilación con presión positiva. La hipótesis era que iban a que los pacientes que recibían un bolo de líquidos intravenosos se iba a presentar pues una disminución de la incidencia del colapso cardiovascular. En el diseño tenemos que fue un ensayo clínico pragmático que fue multicéntrico por grupos paralelos y pues digamos que lo que más podría comprometer como la validez acá del estudio es que fue un ensayo abierto, ¿sí? El diseño pues fue de dos grupos, uno que se sometía a bolo de líquidos endovenosos, otro sin bolo de líquidos endovenosos, y un apartado importante también aquí es que el estudio fue aprobado con renuncia al consentimiento informado. Y básicamente ellos pues en el documento suplementario especifican pues que los pacientes que van a ser sometidos a una intubación y que están en un estado crítico, pues ya de por sí van a tener una morbilidad muy alta y una mortalidad muy alta también. Entonces, que al darles una carga, un bolo de líquidos endovenosos en general, pues no va a impactar mucho en esa morbilidad y en esa mortalidad y que en caso de que, pudiese pues impactar, ese impacto iba a ser pues mínimo, ¿sí? Y otra de las razones que dan como para esa renuncia al consentimiento es que los pacientes que se van a intubar pues generalmente van a tener también alteración del estado de conciencia, entonces que obtener pues la aprobación por parte de los mismos pacientes pues iba a ser muy complicada y que no era viable obtener pues el consentimiento informado por parte de familiares también por la necesidad pues de hacer ese procedimiento rápidamente, ¿sí? Entonces, la razón por la cual describen pues que se renunció a ese consentimiento informado. El estudio inició el 1 de febrero del 2019 y finalizó el 24 de mayo del 2021. Se detuvo casi por 6 meses, del 28 de febrero al 24 de agosto del 2022 por la pandemia del COVID-19 y fue un estudio que se realizó pues en 11 unidades de cuidado intensivo de Estados Unidos. También especifican pues que las unidades de cuidado intensivo pues diferían mucho. Hay unas que eran relativamente pequeñas con 16 camas, otras eran grandísimas con hasta 89 camas, en las cuales se atendían en total pues entre 900 a 6.900 pacientes cada año y se realizaban entre 150 hasta 1.000 intubaciones cada año. Los criterios de inclusión y exclusión fueron muy similares a los del PREPEIR 1. Básicamente, cualquier paciente que se iba a someter a una intubación o se planeara intubar, que fuera de 18 años o mayor, que se le iba a administrar pues una inducción, una sedación, ya sea con un relajante neuromuscular o sin este, y que se iba a someter pues a una ventilación con presión positiva entre la inducción y la laringoscopia, ¿sí? Aquí ponen como ejemplo pues la ventilación no invasiva o el dispositivo bolsa máscara. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues básicamente proponen acá pues que sean prisioneros y que estén encarcelados, las pacientes embarazadas, que el procedimiento pues requisiera una urgencia si crean la necesidad pues de intubar rápidamente al paciente o si los operadores determinaban que el bolo de líquido era necesario o por el contrario se contraindicaba por la seguridad del paciente. Entonces fue un estudio aleatorizado, la aleatorización se hizo en bloques de 1 a 1, la lista pues fue generada por computadora, se daban unos bloques permutados de 2, 4 y 6 pacientes y estos se disponían pues en unos sobres opacos que iban enumerados secuencialmente y estos sobres opacos pues digamos que en este punto se mantenía pues como el cegamiento pues o el ocultamiento de la asignación, pero una vez pues ya se inscribían los pacientes, esos sobres pues se abrían y tanto los operadores como los investigadores conocían pues la asignación de cada paciente a cada grupo. Entonces, ¿cuáles eran las intervenciones que los pacientes, que se iba a hacer pues en cada grupo? Entonces, en el grupo de bolo de líquidos endovenosos, se proponía brindarle 500 mililitros de un cristaloide isotónico. Especifican que la infusión se iba a hacer desde pues una parte que estuviera superior pues como al sitio del acceso intravenoso o intraóseo, que esto se iba a infundir ya sea por gravedad, si haciéndole presión a la bolsa o por medio pues de compresión de una bolsa externa, que si lo ideal pues era infundir la mayor cantidad del bolo de líquidos previo a la inducción,
pero posteriormente veremos que en caso de que no se determinara pues como todo el bolo de líquidos hasta la inducción, pues se podía terminar ese restante hasta 2 minutos después de la intubación. En el grupo que no se iba a someter al bolo de líquidos, pues no se admitía que se presentaran nuevos bolos de líquidos endovenosos, a menos que el paciente desarrollara hipotensión o si determinaba que era necesario pues, para el paciente por la seguridad del paciente. Y en ambos grupos se podían continuar infusiones de líquidos endovenosos que se hubieran iniciado previo a la inducción, ¿sí? O sea, básicamente previos a la autorización y asignación de los pacientes. Igualmente especifican que si los pacientes pues venían recibiendo o inotrópicos o vasopresores, pues iban a mantener las mismas dosis, que ya veremos pues lo que iban a evaluar es que se aumentara la dosis o se iniciara pues un vasopresor nuevo. Y quedaba a discreción del operador el uso de agentes inductores, ¿sí? Pues la selección de estos agentes, el uso de vasopresores o nuevos bolos de líquidos. ¿Cómo se realizó la recolección de los datos? Realmente un personal del ensayo, un médico capacitado que no hubiera participado en intubación orotraqueal, recolectó todos estos datos, ¿sí? Durante el procedimiento, determinó todo el volumen de líquidos endovenosos que se habían infundido en el paciente, los niveles más bajos de la presión arterial sistólica, los niveles más bajos de la saturación de oxígeno, el inicio o aumento de los vasopresores y después de realizar la intubación, determinó pues cuál había sido el agente inductor y cuáles eran las dosis de este agente, los dispositivos que se habían usado para el suministro de el oxígeno o para la ventilación del paciente y las complicaciones que habían tenido. También recolectaron pues estos otros datos y las características iniciales de los pacientes, cuál había sido el manejo previo y posterior a la laringoscopia, los resultados clínicos y también especifican pues que anotaron la raza y la etnia de los pacientes. ¿Cuáles fueron los desenlaces que evaluaron? El resultado primario fue colapso cardiovascular y ese colapso cardiovascular era básicamente cumplir uno o varios de estos criterios, que se administra, pues la administración de vasopresores, nuevamente específico, que si el paciente ya venía con algún vasopresor, que se aumentara la dosis, ¿sí? O en caso de que no tuviera vasopresor, pues que se iniciara el vasopresor, pues como de nuevo, digámoslo así. Y la presión arterial sistólico menos de 65 milímetros de mercurio. Estos dos desenlaces se evaluaban desde el momento de la inducción hasta 2 minutos posteriores a la intubación. También la presencia de paro cardíaco y muerte, y esto especifican que si se desarrollaba pues desde el momento de la inducción hasta 1 hora posterior a la intubación. Y en el desenlace secundario pues se evaluaron la muerte antes del día B28, sin embargo ellos hablan que se censura este desenlace pues a la alta hospitalaria y también tuvieron en cuenta pues otros desenlaces exploratorios que ya evaluaremos más tarde. ¿Cuál fue el cálculo de la muestra? Y recordar pues que esto fue basado en el estudio PREPARE 1. Ellos acá hablan de que el 25% de los pacientes del grupo pues que no se iba a someter a bolos de líquidos endovenosos iban a experimentar un colapso cardiovascular, ¿sí? Y anticiparon pues que menos de un 5% de los datos iban a estar faltantes. Entonces ellos hablan de que necesitaban pues un tamaño de muestra de 750 pacientes para obtener un poder del 80% y un alfa bilateral del 0.05 para obtener una diferencia absoluta entre los grupos de 8.75, sí que era algo menor a lo que se tenía con el PREPARE 1, que era cercana al 10.5%, y una diferencia de riesgo relativo del 35%. Acá también realizaron pues un análisis intermedio, ¿sí? Durante ese análisis intermedio se dieron cuenta pues que este desenlace en realidad era pues mucho más bajo de lo esperado, entonces ellos aumentaron el tamaño de la muestra a 1065 pacientes con el fin pues de mantener pues como este poder del 80% y ese alfa bilateral del 0.05. En cuanto a los estadísticos, pues ellos realizaron también un modelo de regresión logística donde tuvieron pues estos grupos preespecificados por edad, APH2, sepsis, shock séptico, recibir vasopresores, recibir líquidos endovenosos previos a la inscripción del estudio. El análisis intermedio, pues que les nombré previamente, ellos tuvieron pues como un límite de interrupción con este test de PETO, de P teniendo pues una P menor a 0.001 para que evaluaba pues la eficacia de la intervención. Y en el análisis final, pues el resultado primario
consideraron que una P menor a 0.05 era estadísticamente significativa y en los resultados secundarios y exploratorios pues lo evaluaron esto por medio de la prueba del chi cuadrado para resultados categóricos y el test de Matt-Whitney para variables continuas. También es importante recalcar que se evaluó pues, o se expresaba todos estos resultados por medio de los intervalos de confianza del 95% y se brindaban pues esos rangos del intervalo de confianza. Y este básicamente pues fue el software donde evaluaron todos los datos. Entonces ya vamos a entrar a los resultados y primero que todo pues hablar acá del diagrama de flujo. Si ellos tuvieron cerca de 1.576 pacientes, de los cuales 509 se excluyeron, básicamente 196, que fue un número muy alto, pues que se excluyeron por la urgencia pues de intubar al paciente, 152 pacientes más porque no se planeó pues el uso de la presión positiva en ese periodo de inducción y laringoscopia. 121 pacientes se excluyeron porque estaban contraindicados pues, el uso del bolo de líquidos, básicamente por hipervolemia, y 27 más se excluyeron porque requerían ese bolo de líquidos, básicamente por hipovolemia. Aquí vemos pues, de los otros criterios de exclusión, solo 4 pacientes estaban encarcelados, 4 estaban en embarazo, 3 se intubaron despiertos y solo 2 eran elegibles y no se aleatorizaron al estudio. Entonces, en total tuvieron 1.067 pacientes, de los cuales 538 fueron aleatorizados al grupo para recibir pues, el bolo de líquidos, que se especifica que hubo 3 de estos pacientes que no recibieron bolo de líquidos porque desarrollaron pues, edema pulmonar nuevo, una hipertensión severa y otro pues por error. Sin embargo, pues al ser un estudio pragmático se incluyeron el total de los pacientes aleatorizados al grupo en el desenlace, pues en el análisis del desenlace primario. 529 pacientes fueron aleatorizados al grupo que no iban a recibir bolo de líquidos, sin embargo acá 6 recibieron ese bolo de líquidos debido a hipotensión. Sí se especifica que 2 fueron excluidos del todo pues, del estudio, porque estos 2 pacientes pues, estaban encarcelados. Por lo cual, pues en total, digamos que estos 6 de acá sí se incluyeron pues en el análisis pues primario, en ese resultado primario. Los únicos que se excluyeron pues fueron estos otros 2 pacientes, ¿sí? Recordar pues que era un estudio pragmático, entonces todos los pacientes se van a incluir en el desenlace primario. Son las características básicas pues, de los pacientes y la tabla 1 que ellos muestran. Vemos que la edad media pues, era de 62 años, el 42% de la población era femenina, hubo cierta proporción más de pues, asiáticos en el grupo que nos iba a someter al bolo de líquidos. En general, pues los pesos o dados por el índice de masa corporal, pues fueron muy similares. Y aquí en condiciones crónicas, pues también recalcar que hubo cierta similitud, pues en los pacientes que tenían una falla cardíaca congestiva, 15% en el grupo de bolo, 13% en el grupo de no bolo, y falla renal, 4% en el grupo de no bolo y 6% en el grupo de bolo, perdón, y 6% en el grupo de no bolo. En cuanto a las condiciones activas, vemos que el gran porcentaje de los pacientes, casi 2/3 partes, presentaban sepsis o shock séptico. Y en cuanto a las indicaciones de la intubación traqueal, pues primero la insuficiencia respiratoria, sobre todo pues la tipo 1, seguida de la tipo 2 y tipo 3. Eso fue casi el 60% de toda la población. Y el estado mental alterado también representó pues un 20% de esas indicaciones de intubación. Vemos que el Apache fue pues muy similar para los dos grupos y cerca de un 20% de los pacientes recibieron vasopresores en esa hora previa pues a la intubación y 10% de los pacientes de ambos grupos recibieron también terapia hídrica. ¿Cuáles fueron las características de los pacientes en cuanto al manejo pues, hídrico? Vemos acá pues, que el 99.4% de del grupo pues, que iba a recibir el bolo de líquidos en realidad lo recibió. Recordar que en el flujograma hablamos de que 3 pacientes, pues, porque desarrollaron el edema pulmonar, sí, la hipertensión y el otro por error, pues no recibieron el bolo de líquido, pero en general pues, la mayoría de los pacientes sí lo hizo. Acá los pacientes que recibieron el bolo de líquidos, a pesar de estar en el grupo de no bolo, pues fueron 6 pacientes, lo que vimos los que desarrollaron hipotensión, y vemos que la media de líquido pues infundido en el paciente del grupo de bolo fue 500 cc versus 0, y aquí con el uso pues del
del bolo de líquidos nuevo o adicional, pues después de la inducción de anestesia se presentó con cierta frecuencia, digamos como mayor frecuencia en el grupo de no bolos versus en el grupo de bolos y con una diferencia absoluta de menos 2.2. Esta era como una de las gráficas pues, que quería recalcar también. Recordar que ellos hablan de que pues, idealmente la mayor cantidad del bolo de líquidos iba a ser infundidos previo a la inducción. Hablan de que en general pues, la media de volumen infundido hasta el momento de la inducción fue 300 cc, pero pues todos los pacientes finalizaron todo ese bolo de líquidos 2 minutos después de la intubación. En cuanto al manejo ya de la intubación orotraqueal, pues vemos que en cuanto a los métodos de preoxigenación, en realidad pues no hubo diferencias significativas. Acá vemos con el uso del bolo de vasopresor o la infusión pues de ese vasopresor durante la autorización y la inducción, pues se presentó en el 12.3% de los pacientes que se sometieron al grupo de bolos y a la intervención, 11.8 al grupo de control. La saturación al momento de la inducción fue 99% para los dos pacientes y la presión arterial sistólica en general pues tampoco difirió. Vemos aquí una diferencia de solo 2 milímetros de mercurio entre los dos grupos. En cuanto a los agentes inductores, pues el agente que más se usó fue el etomidato, que digamos pues que es pues, como conocido como el más cardioestable. Sin embargo, se usó como segunda y tercera opción, pues la ketamina, el propofol, y el relajante neuromuscular más usado, pues fue acá el rocurón. Aquí hay algo que sí quería recalcar, sobre todo pues quería ver cuáles había sido la proporción de pacientes, sobre todo las dosis que se había usado en cada grupo, haciendo énfasis en ketamina, propofol, que por sus mecanismos de acción, digamos que podían beneficiar a un otro grupo, ¿sí? Digamos que por el mismo efecto de la ketamina, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, pues sí, el grupo de intervención, que era el grupo de bolo, digamos que la mayoría de los pacientes los realizamos pues, la inducción con ketamina y como lo que se iba a evaluar pues básicamente los parámetros hemodinámicos eran pues dos de ellos a los 2 minutos, posiblemente podría beneficiar esa intervención, sí, lo contrario con el propofol, si más pacientes pues se realizaba inducción con propofol en el grupo de no bolo, pues seguramente podrían desarrollar más hipotensión que el grupo de ketamina, sí, sin embargo pues si bien pues sí hubo un poquito más de uso de ketamina en el grupo de no bolo, y un poco más de propofol en el grupo de Novolo, vemos que las diferencias en realidad pues son muy bajitas y que posiblemente eso no haya tenido un impacto real en los desenlaces encontrados en el estudio. En cuanto a los resultados ya primarios, vemos acá en la figura superior izquierda como el evento pues, que más se presentó fue el uso de ese vasopresor, ya sea pues aumentar la dosis o el uso de nuevo, y fue más frecuente en el bolo de líquidos. ¿Sí? En realidad pues los que siguen fue la presión arterial sistólica menor a 65, que fue muy similar en ambos grupos, la parada cardíaca y la muerte. Acá podemos ver pues como todos los porcentajes reales, el colapso cardiovascular se presentó 21% de los pacientes sometidos pues, al grupo de intervención, 18.2% en el grupo de control, con una diferencia absoluta de 2.8. Vemos los intervalos de confianza, pues que son relativamente estrechos. Lo que nombré previamente, pues se presentó más uso de vasopresores, aumento de las dosis en el grupo de bolo de líquidos y en realidad pues la presión arterial sistólica menor de 65 fue relativamente similar en esos grupos, al igual que la prevalencia pues la incidencia, perdón, de la parada cardíaca y de la muerte. También se evaluaron los subgrupos y todo el análisis de regresión logística. En realidad, pues no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al someter pues, a los distintos niveles del Apache, si la edad, la sepsis, el uso de vasopresores o inotrópicos. Igualmente acá vemos en estas gráficas que no hubo diferencias estadísticamente significativas y en estos efectos de modificación como son el Apache, la probabilidad pues del colapso cardiovascular o con los diferentes niveles pues digamos así de la presión arterial sistólica tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Y en cuanto a los resultados secundarios,
que era la mortalidad. Vemos que la mortalidad fue altísima en ambos grupos, en el grupo de intervención 40.5%, grupo de control 42.3%, con una diferencia absoluta de menos 1.8, ¿sí? Vemos acá los intervalos de confianza, pues son un poquito más amplios. Y todos estos datos, pues, exploratorios, como la presión arterial, sistólica más baja, pues fue de 116 en el grupo de intervención, 103 en el grupo de control. La saturación de oxígeno más baja, pues fue en general, perdón, pues fue del 96%, y los pacientes que tuvieron una saturación menor al 80%, pues fue casi el 15% del grupo de intervención y 13.7% en el grupo de control. Los días libres de ventilación mecánica, un poco mayor para el grupo de bolo de líquidos, ¿sí? 14 días versus 12 días para el grupo de control, una diferencia pues de 2 días. Y en el desenlace de días libres pues de estancia en UCI fue similar pues para los dos, de 9 días. Sin embargo, vemos acá también que los intervalos de confianza pues fueron muy amplios. Entonces ellos concluyen que en realidad pues entre los adultos gravemente enfermos que se sometían a una intubación orotraqueal, la administración de un bolo de líquido intravenoso en comparación con ningún bolo de líquido no disminuyó significativamente la incidencia de colapso cardiovascular. Yo aquí vamos a iniciar con el análisis crítico del estudio. Esto es del librito de Murcia, ¿sí? Que pues, hace como un resumen adecuado de lo propuesto por el consort, donde vamos a evaluar toda la validez interna del estudio, haciendo una valoración pues de si los datos pues, en realidad son válidos y si cuál es la importancia de los resultados, y finalmente pues evaluar la validez externa de estos datos. Entonces tenemos que para la validez interna pues nos ofrecen la primera pregunta, que es que si el estudio se orienta a una pregunta claramente definida, y básicamente esto lo analizamos por medio de la pregunta PICO, o sea que esta sería una pregunta pues que se responde asertivamente. La población pues eran los de 18 años o más que se sometían a intubación, que se planeaba el uso de una secuencia de inducción y se iban a someter a ventilación con presión positiva durante la inducción y a la intubación. La intervención, el bolo de 500 mililitros de cristaloides, el control era no dar ningún bolo, y el desenlace pues iba a ser el principal, el colapso cardiovascular. Si fue aleatorizada la asignación del tratamiento, pues vimos que también, sí, que cumple pues este ítem, que se realizó una aleatorización en proporción 1:1, que era una lista generada por computadora, por bloques premontados de 2, 4 y 6 pacientes, y algo también importante que se especifica es que si se ocultó la asignación aleatoria, ¿sí? Que no hay que confundir esto pues con la, con el cegamiento de la intervención, sino que definir si al momento de aleatorizarse, pues los pacientes, digamos, como que estaban ocultos a cada asignación, y ellos especifican pues que la asignación de los grupos se hizo pues como en unos sobres opacos, enumerados secuencialmente, y que al momento pues ya de la aleatorización y de la inscripción de todos los pacientes, pues se abría y ya eran conocidos pues tanto por los operadores como por los investigadores. Si se realizó un seguimiento adecuado y un análisis por intención a tratar, y si tuvieran en cuenta pues todos los pacientes, vemos en realidad que el seguimiento pues fue completo, que no hubo pérdidas en los datos pues al menos del análisis primario, que solo se excluyeron pues 2 pacientes en el grupo que no iba a recibir bolo, y era porque estaban pues presos, pero el resto de todos los pacientes fue analizado pues para el desenlace primario, ¿sí? Al ser pues un estudio pragmático, digamos que se infiere pues que va a ser por intención a tratar. Y pues algo importante que también describe el cónsul es que se presente el diagrama de flujos, que es la figura 1 que mostramos, donde se evalúa como todo el proceso de selección y de exclusión de los pacientes y la aleatorización de los distintos grupos. Aquí algo que sí no cumple, pues es que el diseño fue abierto, ¿sí? Del estudio lo especifican pues desde el inicio. Sin embargo, considero que tal vez se pudo hacer un segmento simple, sobre todo con los investigadores y los que iban a analizar los datos, ¿sí? Vemos que pues iba a ser muy difícil el operador que estuviera cegado, porque iba a estar ahí pendiente pues y visualizando que se le pusiera o no el bolo de líquidos. Y si fueron tratados pues todos los grupos en forma similar, vimos en la tabla 1 y la tabla 2 pues que
También el tratamiento pues fue muy similar a los pacientes, que los dos recibieron pues como en proporciones iguales previos a la electrolización, pues el manejo con líquidos, con vasopresores y el manejo de la inducción pues anestésica fue muy similar también en ambos pacientes y toda la prooxigenación, mejor dicho, pues todo lo que se le hizo fue similar en los dos grupos. Y acá vamos a evaluar pues como la importancia clínica de los resultados que se obtuvieron, ¿sí? Entonces, básicamente los evaluamos con estas dos aristas, que son la magnitud del efecto y la precisión de los datos, de los resultados, perdón. Entonces, la magnitud del efecto es básicamente cómo nos muestran ellos los resultados, ¿sí? Que se fue por medio pues, de un RR, de un OR. En ellos, pues, lo que usaron acá fue la diferencia absoluta del riesgo. Y en cuanto pues, a la precisión de los resultados, recordar que en todo estudio pues se selecciona una población que se supone pues que va a ser como una muestra significativa, pero digamos que no va a representar al total pues como de una población o, pues de total de los enfermos, digamos así, de alguna patología que deseemos intervenir. Por eso es importante pues evaluar los intervalos de confianza. Aquí se propuso un intervalo de confianza del 95%, lo que nos propone es que si aplicamos pues como este mismo estudio en distintas poblaciones, pues hay una probabilidad de que el 95% de que nos den como los mismos resultados, teniendo en cuenta pues esos intervalos de confianza que ellos expresaron. Como vimos, los intervalos de confianza en general, pues al menos para el resultado primario fueron estrechos y para los resultados secundarios y los exploratorios pues fueron un poquito más amplios, pero pues para el desenlace primario, que es lo que nos compete acá, pues en realidad fueron estrechos. Y ya para evaluar la validez externa, pues debemos evaluar si hay reproducibilidad de los resultados, si se analizaron todas las variables clínicamente importantes y la relación que hay entre los beneficios y perjuicios y costes. Entonces, hay reproducibilidad de los resultados. Digamos que el mejor estudio, pues, para, digamos, como para reproducir datos, pues va a ser un ensayo clínico aleatorizado, que es el caso, pues, de este estudio. Las características de los pacientes pues son ajustables a nuestra población. Vemos que pues casi que a diario vamos a tener pacientes que estén inestables hemodinámicamente o que necesiten pues una intubación orotraqueal. Entonces digamos que esos criterios pues se aplican a nuestra población y que pues obviamente que la intervención sea aplicable a nuestro medio. Vemos que acá simplemente pues evaluaron el uso o no uso de un bolo de líquido de un cristalloide, que puede ser pues solución salina, un lactato de Ringer, que va a estar ampliamente disponible desde un primer nivel hasta un cuarto nivel de complejidad. Si se analizaron todas las variables clínicamente importantes, pues con lo relacionado a los desenlaces que ellos tuvieron, considero que sí, pero pues digamos que a mi parecer también hubiese sido importante evaluar si había signos clínicos pues, o ecográficos de sobrecarga hídrica y si posiblemente esto pudo haber tenido algún impacto en los desenlaces de los pacientes. Y aquí en la relación que puede haber entre beneficios, prejuicios y costes, pues vemos que es una intervención en realidad muy barata, así que pues no va a representar costos adicionales. Sin embargo, pues vimos que no representa pues algún beneficio en estos pacientes que vayamos a intubar y que pues posiblemente podría representar algunos perjuicios. Y a manera de conclusión, les traigo este estudio, que es el estudio INTUF, que fue publicado en JAMA en el 2021. Básicamente, ellos intentaron evaluar cuál era la incidencia de todas esas complicaciones o eventos adversos perintubación. Fue un estudio grandísimo que hizo en 29 países en los 5 continentes, incluyeron cerca de 3.000 pacientes. Y vemos acá que entre de los eventos adversos mayores, pues ellos incluyeron, o el más común fue la inestabilidad cardiovascular, que se presentó en el 42.6% de los pacientes, y vemos acá pues que ellos evaluaban la necesidad de terapia hídrica, ¿sí? Que fuera pues mayor a 15 mililitros por kilo, que se requirió en el 13.5% de los pacientes. Vemos acá pues como las tasas de mortalidad, que en general pues lo que ya se venía hablando desde antes, que los pacientes que presentan inestabilidad cardiovascular preintubación pues van a tener una mortalidad mayor. Y algo que me pareció interesante acá, ellos hacen un análisis post-hoc de cuáles son las variables que posiblemente se asocien a mayores eventos adversos perintubación. Y encontraron acá que la administración de un bolo de líquido de bolos de líquidos antes de la intubación tenía un OR de 1.26
para esos eventos adversos mayores. ¿Sí? Entonces yo creo que con toda esta información disponible, todos estos estudios, pues queda claro que el manejo pues, de un bolo de líquidos previo pues, a la intubación como medida preventiva para prevenir el colapso cardiovascular, en realidad pues no va a estar indicada en los pacientes. Eso es lo que tenía y quedo atento pues a sus comentarios.